En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que pretende gravar con más impuestos al movimiento cooperativo. Esta iniciativa la impulsa la diputada sancarleña socialcristiana María Solís. Recientemente, en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, varios diputados invitaron al gerente general de Copelesca, don Omar Miranda, y también al gerente de la empresa de reparación de aviones en Costa Rica, Copesa, para conocer el por qué el movimiento cooperativo se opone precisamente a que ese proyecto se apruebe en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa, algunos diputados la apoyan, otros no la apoyan, y el movimiento cooperativo se opone a que el Congreso lo apruebe, en este caso para gravar con más impuestos a las cooperativas. Ellos pagan cargas para fiscales y consideran que es suficiente, y además que el movimiento cooperativo sí aporta al desarrollo económico y social de este país. Bueno, en este programa vamos a conocer y vamos a compartir con ustedes por qué es que tanto el gerente general de Copelesca, don Omar Miranda, y Ednio Rodríguez, el gerente general de Copesa, como todo el sector cooperativo, explica a los diputados por qué es que este proyecto no se debe aprobar, por qué es que las cooperativas no deben de pagar más impuestos. Compartimos con ustedes este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en Tertulia de Noche cada miércoles a partir de las 9 en su canal 14. Veamos. Este proyecto de ley 21017 parte, según nuestro estudio, nuestro análisis, de una base jurídica falsa. En la exposición de motivos se señala que las cooperativas se benefician de relevantes exoneraciones tributarias, y esta afirmación no es cierta. La que sigue. Las exoneraciones que el proyecto atribuye a las cooperativas, que estuvieron contenidas en el artículo 6 de la ley 4179 de asociaciones cooperativas, fueron derogadas desde el año 1992 por medio de la ley 7293 del 31 de marzo de ese año. Ver los artículos primero de la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes y el voto de la Sala Constitucional 511 de las 15 horas con 15 minutos del 17 de diciembre de 2017. Los beneficios de naturaleza no tributaria que dispone ese artículo 6 de la Ley de Asociaciones Cooperativas no son operativos ni nunca han tenido mayor significado o apoyo. La que sigue. El proyecto asegura que respeta y se inspira en los fundamentos generales y en los principios universales del cooperativismo. Existe una contradicción entre la exposición de motivos y la parte normativa del proyecto. La parte normativa contradice la naturaleza jurídica de los excedentes, y esto es muy importante tenerlo muy claro. Los excedentes son saldos a favor del asociado, son ahorros a favor que se generan por las operaciones que realizó el asociado con la cooperativa. Los excedentes no pertenecen a la cooperativa, no son un plus económico, son en realidad un patrimonio del asociado. Los excedentes no son una utilidad, son el retorno, devolución, reintegro o reembolso que surge del exceso de precio que la cooperativa percibió y cobró a los asociados que le suministra un bien o un servicio. Esto último es la esencia y la razón de existir de la cooperativa. Si a los excedentes se les niega esa condición de retorno y se asumen como utilidades de la cooperativa, se estaría negando el contenido esencial del artículo 64 de la Constitución Política. Sigue, Eloy. Dale más. Las cooperativas de electrificación rural, que es en mi caso Copelesca, es una de las 4 cooperativas de electrificación rural. Somos asociaciones que prestamos un servicio público, de acuerdo a como lo dispone el artículo 5 de la ley 7593 de la ARECEP.
Como servicio público, las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica se encuentran sometidas a los principios fundamentales del servicio público. En cumplimiento de esos principios, estamos obligados a asegurar la continuidad, la eficiencia, la adaptación a los cambios legales y a las necesidades que satisfacemos y a otorgar igual trato a los usuarios de los servicios que prestamos. Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. La ARECEP obliga a todo prestador de un servicio público a mantener y mejorar de manera continua las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad, acceso y prestación óptima del servicio. Las cooperativas de electrificación rural utilizan la totalidad de los excedentes de sus asociados. Si se reduce el monto de los excedentes disponibles para inversión, las sumas de dinero necesarias para asegurar los principios y condiciones de prestación del servicio público imperativamente tendrán que ser financiados por medio de deuda. El monto de los intereses y la amortización de deuda, en virtud de lo que se dispone en el principio del servicio al costo, indicado en el artículo 3 de la Ley 7593 y en el modelo tarifario vigente, se cargarían a la tarifa que pagan los usuarios. Eso es un costo adicional que tendría que pagar el usuario. El Estado no dispone de un aparato que le permita asumir las acciones necesarias para extender las redes de telecomunicaciones y alcanzar el objetivo de cerrar la brecha digital. Las acciones materiales de extensión de redes y de prestación de servicios de infocomunicaciones las ejecuta el ICE, sus empresas públicas, las empresas privadas y las cooperativas de electrificación rural. En las zonas rurales, áreas de actividad natural de las cooperativas, estas han asumido el rol protagónico en materia de cobertura de infocomunicaciones. Si a las cooperativas se les sustraen los recursos necesarios para que inviertan en infocomunicaciones, esto contradice la política pública que impulsa el Estado y que apoya al sector cooperativo para asegurar que todas las personas puedan disponer de medios de comunicación efectivos. No fomenta el cooperativismo y no se satisface el mandato constitucional que obliga a facilitar las mejores condiciones de vida a los habitantes y en particular a aquellos de las zonas más rezagadas, menos desarrolladas, más desfavorecidas. Ver el artículo 64 de la Constitución Política. Propiamente entrando en el proyecto de ley, el proyecto desestimula la protección del medio ambiente que efectúan las cooperativas de electrificación rural. Las cooperativas han apoyado políticas públicas de descarbonización por medio del uso de energía hidráulica, energía eólica y compra de bosques para mantener reservas de agua. Los recursos del Estado para comprar y mantener bosques son cada vez más escasos. Desde esta perspectiva, el Estado no debería desestimular la actividad de estas cooperativas. Por lo contrario, debería apoyarlas para que continúen impulsando su política ambiental. Los tributos operan negativamente en esta actividad. De acuerdo a lo que dispone el artículo 64 de la Constitución Política, es una obligación del Estado fomentar la creación de cooperativas. La generación, distribución y comercialización de energía eléctrica y el acceso a las infocomunicaciones son considerados como necesidades públicas a satisfacer. Desde la perspectiva del fomento, el Estado promueve, apoya y facilita la iniciativa privada para que los particulares complementen la satisfacción de las necesidades colectivas. Las exoneraciones tributarias son una técnica de fomento, un estímulo positivo para que los particulares tomen una iniciativa y emprendan directamente una actividad que de otra manera tendría que ser asumida por el Estado o el sector público. El proyecto en estudio, lejos de constituir un estímulo económico, resta recursos para que las cooperativas de electrificación rural complementemos la acción del Estado en lo que se refiere a energía y comunicaciones. Las cooperativas de electrificación rural se crearon para que los particulares se asociaran con el objeto de satisfacer por su iniciativa sus requerimientos de energía. Luego también asumirían como necesidad colectiva las infocomunicaciones. El fomento es una actividad de la administración pública y en particular de
del Estado que se dirige a satisfacer indirectamente necesidades consideradas públicas, protegiendo o promoviendo, sin emplear la coacción, las actividades de los particulares que directamente las satisfacen. Las cooperativas se colocan en una situación de desventaja que se traslada a los usuarios de los servicios. En Costa Rica existen 3 tipos de empresas distribuidoras del servicio eléctrico. Están el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Están las empresas municipales y hay 4 cooperativas, somos 8 distribuidoras. Tanto el ICE y las empresas municipales gozan de exoneraciones establecidas en sus leyes constitutivas o en otras que la regulan. Por tal motivo, sus ingresos no son gravados. Como política pública, se ha considerado que los prestatarios de estos servicios los suministran al menor costo posible. Entonces tenemos una serie de leyes, aquí para ganar tiempo no las voy a citar, pero cada una de estas instituciones o entidades tienen su ley que las exonera de impuestos. Entonces, al establecerse un tributo que únicamente afecta a las cooperativas, se crea una distorsión en el mercado eléctrico nacional. Ingresos netos de las cooperativas son gravadas, mientras que los ingresos de los demás operadores públicos no son sujetos de tributo. Esto genera un precio... Se le ha vencido su tiempo, tal vez ahora... Ok. Un par de minutos. Muy bien. ¿Cuánto le falta? Por lo menos terminar esta idea. Por favor, adelante. Sí. Como decía entonces, las cooperativas serían gravadas y los otros entes del sector energía no. Esto genera un precio más alto de los servicios cooperativos y potencialmente una menor calidad, por cuanto se tendría que recurrir al endeudamiento para mantener en iguales niveles de desempeño. Así se crea un daño social para los asociados de las cooperativas, pues las fuentes de empleo y de inversión se encontrarán en el centro del país principalmente, ante el mejor precio del insumo eléctrico. Así los prestadores exentos de impuestos contarán con mayor cantidad de recursos o réditos para el desarrollo y por tanto con tarifas más atractivas. ¿Qué decimos con esta idea? Lo que decimos básicamente es que al ser más cara la electricidad en las zonas rurales de las cooperativas, la inversión no va a ir a esos polos de desarrollo y entonces vamos a tener más pobreza en nuestras regiones. Muchas gracias, don Omar. Don Enio, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras diputados, señores diputados. Es un gusto compartir aquí con ustedes sobre el tema del proyecto de ley 21017 para gravar los excedentes de las cooperativas. La tesis que yo quisiera sostener esta tarde es que este proyecto de ley, de aprobarse, constituiría un caso de doble imposición tributaria y por lo tanto sería inconstitucional. Para empezar, el concepto de doble imposición está muy claro en jurisprudencia de la Sala Constitucional del país y lo define como un tributo que recae sobre las mismas personas o bienes 2 o más veces por el mismo concepto. Algunos tratadistas en materia tributaria dicen que el concepto de doble imposición se refiere a 2 países imponiendo sobre una misma persona o actividad. Sin embargo, la discusión, creo yo, termina dándole la razón al concepto de la Sala Constitucional, de tal manera que de la doble tributación se puede entender como cuando una misma autoridad afecta doblemente a la misma persona o la misma cosa. Y bueno, el artículo 40 de la Constitución además establece el concepto de confiscación y en materia tributaria, pues el código tributario es el marco jurídico que le da la potestad al Estado y contiene los principales derechos y obligaciones
de los contribuyentes. Hago la salvedad que no hace referencia explícita al tema de la doble imposición, pero tiene normas atinentes. Para empezar, el artículo 31 del Código define un concepto importante que es el hecho generador de la obligación tributaria, el cual es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Es por lo tanto muy importante definir cuál es el hecho generador de la obligación tributaria para poder argumentar en mi caso que habría una doble imposición. Pretender gravar los excedentes de las cooperativas generados por la naturaleza misma de la asociación cooperativa en las actividades para las cuales fue constituida, creo yo, es un sinsentido tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista económico, porque no existen los excedentes o el patrimonio propio de una cooperativa como hecho generador de la obligación tributaria. Los excedentes les pertenecen a los asociados de la cooperativa en cuestión, ya sea que se capitalicen o se distribuyan. Si la Asamblea General de Asociados decide capitalizar los excedentes, por ejemplo, para hacer frente a una expansión de operaciones, estas pasan a formar parte del patrimonio, pero en cuentas individualizadas y personalizadas de los asociados. Si la Asamblea decide distribuir los excedentes, aquí ocurre un hecho generador, efectivamente, y serían sujetos al impuesto de la renta por parte de cada asociado individualmente. De tal manera que los excedentes generados en la operación de una cooperativa siempre pertenecen a los asociados y por lo tanto gravarlos antes de distribuirlos y también luego de distribuirlos es un caso de doble imposición. Incluso desde el punto de vista de la teoría contable es debatible si el patrimonio de las cooperativas es una cuenta de patrimonio o si más bien es un pasivo, por cuanto el capital acumulado por el asociado le pertenece a este, aunque solo podrá retirarlo en el momento que se separe de la cooperativa. Tiene por lo tanto características de pasivo para la cooperativa. Pero también el capital de los asociados es un financiamiento de largo plazo para la cooperativa y eso le da un cierto carácter patrimonial. El punto a destacar, más allá de la discusión contable, es que nunca el capital de la cooperativa llega a pertenecer a esta, sino que siempre será propiedad de los asociados. Como corolario interesante, una cooperativa no puede registrar pérdidas en un periodo. Si ocurre que el resultado de la operación de un cierto periodo da resultados negativos, este deberá saldarse contra el capital individualizado de los asociados. Es decir, tanto los excedentes como las pérdidas les pertenecen a los asociados. Incluso partiendo de la definición dada por el artículo 31 del Código Tributario y de lo que ya se indicó sobre la doble tributación, si un mismo hecho generador del impuesto, como serían los excedentes de las cooperativas, los cuales ya tienen un tributo contenido en la ley, concretamente en el artículo también 31 de la ley 6835, equivalente a un 10% de los excedentes, no se puede volver a usar el mismo hecho generador para las mismas personas a fin de aplicarles un nuevo tributo que también recae sobre dichos excedentes. No existen, por lo tanto, excedentes de las cooperativas y excedentes distribuidos a los asociados como cosa distinta para efectos tributarios. Solo existen excedentes pertenecientes a los asociados, por lo tanto, intentar gravar dichos excedentes en dos momentos distintos constituye un caso de doble imposición. Además, el artículo 167 del Código Tributario define los principios generales de la tributación.
y aplica conceptos de generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia, y deben ser interpretados en este marco. El establecer un doble impuesto a los excedentes de los asociados significaría una limitación al derecho constitucional de constituir cooperativas en los términos que indica el artículo 167 del Código Tributario, a la vez que desalienta su conformación futura, todo en contrario al concepto de fomento de las cooperativas contemplado en el artículo 64 de la Constitución Política. Pero además se violenta el principio de razonabilidad que contempla el Código Tributario y que a su vez se desprende de la Constitución Política, pues no es razonable gravar 2 veces el mismo hecho generador con 2 tributos distintos. De más está decir que el tamaño de cualquier cooperativa no cambia su naturaleza y por lo tanto no hace sujeta a renta una cooperativa relativamente más grande, si es que hubiese acuerdo sobre el criterio para definir tamaño, por cuanto asuntos de tamaño no constituyen un hecho generador de la supuesta obligación tributaria que evite el incurrir en una doble imposición tributaria. En particular sobre las cooperativas de autogestión, el argumento es incluso más claro. Las cooperativas de autogestión, como ustedes saben, son empresas organizadas para la producción de bienes o servicios, donde los trabajadores aportan su trabajo y reciben en proporción del trabajo beneficios de tipo económico y social. Incluso la remuneración es entendida y definida como un adelanto de excedentes, o sea, ni siquiera se habla de salario. Lo que se recibe mensualmente un asociado de una cooperativa de autogestión es un adelanto de excedentes. Y si luego el resultado de las operaciones resulta positivo, los excedentes también pertenecen a los asociados, quienes también reunidos en Asamblea General pueden decidir capitalizarlos o distribuirlos. Si los capitalizan, pasan a formar parte de las cuentas individualizadas del patrimonio, o si los distribuyen, se constituyen en hecho generador de obligación tributaria como persona física con actividad lucrativa, igual que ocurre con la remuneración mensual. Gravar los excedentes de los asociados antes y después de su distribución constituiría una doble imposición. Entonces, pretender gravar los excedentes obtenidos por una cooperativa autogestionaria de trabajo constituye un caso de doble imposición tributaria que viola principios constitucionales de razonabilidad y no discriminación de manera aún más clara y directa que en el caso de las cooperativas de cogestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el diputado Carranza. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos, don Omar y don Enio. Don Omar, en el caso, las cooperativas como entes de desarrollo social tal vez no se han visto como generadoras de empleo, cosa que sí se ven en los extremos cuando hablamos de zonas francas, que fueron con una visión de generar, atraer inversión extranjera principalmente y generar empleo. En el caso de Copelesca, ¿cuántos empleos directos e indirectos genera en ese territorio? Copelesca en este momento tiene alrededor de 700 trabajadores directos y hay más de 125 trabajadores con empresas outsourcing que le prestan servicios a la misma cooperativa. Y es muy importante el hecho de que efectivamente las cooperativas, el espíritu de creación de una cooperativa es casualmente la generación de empleo, la generación de que la clase trabajadora pueda tener oportunidades de asociatividad y crear su propia empresa. Entonces, no solamente se genera el empleo directo, sino que a la par de eso se derivan muchas actividades.
Nosotros llevamos un balance social de Copelesca y el presupuesto de Copelesca del año anterior fue de alrededor de 75.000 millones de colones, de los cuales más o menos 37.000 millones de colones se reinvirtieron en la misma región. ¿Cuántos asociados tiene Copelesca? Copelesca tiene 90.000 asociados y alrededor de 110.000 servicios de electricidad. Si distribuimos los excedentes del último periodo entre la cantidad de asociados, ¿cuánto dinero le toca a cada asociado en efectivo? En el último periodo los excedentes fueron relativamente bajos, fueron 200, por aquí tengo el dato, en el periodo 2017 los excedentes fueron 219 millones con 973.000 colones. Si usted agarra esa cifra y la divide entre el número de asociados, la suma es sumamente pequeña. ¿Contribuye en el caso de las cooperativas de electrificación Copelesca concretamente con el Estado en el desarrollo de las políticas sociales, en el caso de una cooperativa como Copelesca? ¿Y lo afectaría el plan fiscal este proyecto de ley si se graban los excedentes? Bueno, Copelesca ha realizado o realiza básicamente dos actividades que tienen una vinculación directa con el desarrollo, que es la electrificación rural. Atendemos una área de 4.770 kilómetros cuadrados que está al 100% electrificada. Hay zonas como la zona fronteriza que está debidamente electrificada. Todo eso es inversión que no ha tenido que hacer el Estado costarricense, y que la misma calidad que recibe un asociado de Copelesca en Cureña, en Tambor de Cureña o en Chorreras de Cutris, lo recibe un asociado en Ciudad Quesada, por ejemplo. Y también hemos trabajado para disminuir la brecha digital en infocomunicaciones. Hemos avanzado, tenemos alrededor de un 55% de cobertura ya de asociados que disponen del servicio de Internet, lo cual ha ido bajando la brecha digital en nuestra zona, que era una de las zonas donde había mayor brecha casualmente. Y una tercera actividad que tiene que ver con los dos es una serie de almacenes que tiene Copelesca, que lo que hace básicamente es darle prácticamente el costo a los asociados los electrodomésticos y los materiales necesarios para hacer los cambios de las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, digamos, el impacto de Copelesca en la zona es fundamental para el desarrollo de las comunidades y de los asociados. Si lo viéramos desde el punto de vista como empresa mercantil y no como cooperativa, ¿sería negocio llevar electricidad a las zonas que usted mencionaba, fronterizas? Definitivamente no es negocio. El negocio sería brindar electricidad en poblados y ciudades como Ciudad Quesada, Guasarca, La Fortuna, etcétera, pero cuando usted tiene que recorrer muchos kilómetros para llevarle electrificación a 2 o 3 familias y a una escuela rural, eso no es negocio, ni siquiera paga el ir a leer esos medidores. Sin embargo, ese es el modelo solidario del cooperativismo. Muchas gracias. Otro aspecto que es importante resaltar es que en el caso de las cooperativas de electrificación rural quedarían grabadas de aprobarse este proyecto de ley que impulsa la diputada socialcristiana María Solís. Pero aquí hay que resaltar algo: grabaría con más impuestos a las cooperativas eléctricas como Copelesca, Copesantos, Copealfaro Ruiz, Copeguanacaste. Esto pondría en desventaja a las cooperativas de electrificación rural, dándole ventajas a otras empresas que no serían grabadas, que también prestan servicio eléctrico en Costa Rica, como el ICE, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como la empresa de servicios públicos de Cartago y de Heredia, que también ofrecen servicios eléctricos. Estas tienen una ley especial que los exime precisamente de pagar impuestos. Pues bien, los diputados pretenden gravar al sector cooperativo, que también afectaría a las cooperativas de electrificación rural. Esto sin duda alguna sería una desventaja para el sector cooperativo de electrificación como Copelesca. Vamos a seguir escuchando
la ponencia tanto del gerente general don Omar Miranda y de Enio Rodríguez, que es el gerente general de Copesa, sobre el por qué no se debe gravar con más impuestos a las cooperativas. Pero antes vamos a hacer un cambio comercial y ya regresamos, no se despegue de Tertulia de Noche. Muchas gracias, don Omar, y muchas gracias, diputado Cascante. Diputado Thompson Chacón. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente bienvenidos. Don Enio, entiendo que el argumento suyo de la doble imposición tiene que ver con, digamos que de la diferencia en la operación, digamos, sea ganancias o pérdidas, para ponerlo así de simple, pertenecen al asociado como tal, y que entonces no pertenecen a la cooperativa, digamos, ya desde que se genera pertenece al asociado. Ahora, tal vez nada más para estar claros, ¿cuál sería la diferencia con una sociedad mercantil en el entendido de que igualmente de esa operación se generan dividendos que la sociedad, por los cuales la sociedad tendría que pagar impuestos, y además los dividendos a los socios, en este caso, también están gravados con algún tipo de impuesto? Entonces, para entender cuál sería la diferencia desde el punto de vista de la tesis que usted sostiene. Muchas gracias, diputado Thompson. La sociedad mercantil, el patrimonio le pertenece a esa persona jurídica, a la sociedad mercantil. Si se capitalizan excedentes, pasa a formar parte del patrimonio que es propio de la empresa mercantil. No está registrado, como en el caso de la cooperativa, en cuentas individualizadas de los socios. Entonces existe la entidad jurídica para efectos tributarios como hecho generador a nivel de la sociedad mercantil. Y ocurre un segundo hecho generador cuando los socios o la junta directiva, dependiendo de la empresa, decide repartir dividendos. Ahí ocurre un segundo hecho generador. La diferencia entre la cooperativa y una sociedad mercantil para estos efectos es que en el caso de la cooperativa, los excedentes o las pérdidas siempre pertenecen a los asociados. No existe una persona jurídica que genere un hecho generador de manera independiente y separada. Gracias. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Diputada Niño. Muchísimas gracias a ambos por venir hoy aquí e irnos aclarando el tema que nos atañe y que nos ha puesto en esta duda. Don Enio, muchísimas gracias por su intervención. Además, las aclaraciones en casos hipotéticos, que de la importancia de ver la razón por la cual fue creada la cooperativa para poder verificar el hecho generador de esa cooperativa y no vaya a ser que vayan a sacrificar a todas por un hecho generador diferente que ocurre en unas cuantas. Es lo que yo le puedo entender de lo que me acaba de manifestar. Siguiendo en la misma tesis del diputado Thompson, la diferencia entre una mercantil y en el caso de las cooperativas, que yo creo que es donde estamos confundiendo el tema de utilidades con excedentes, tal vez aclarar nuevamente, o en este momento aclararlo, digo yo, bajo su perspectiva, ¿cómo puede uno distinguir o explicar la distinción que se hace entre un asociado, que un asociado no puede ser dueño del 80% de la empresa, como una empresa mercantil sí puede ser dueño del 80%, incluso hasta el 100%. Entonces, ¿cómo hacer esa distinción entre un asociado, una cooperativa,
como un socio de una mercantil y ponerlos al mismo nivel en la carga impositiva. En ese sentido, entonces, de lo que usted, la intervención suya, a mí me devuelve nuevamente a hacerle la consulta que le he hecho a varios representantes que han venido. ¿Cómo ve usted viable de hacer una investigación o crear una comisión o desde sus representaciones como cooperativas, de hacer una transformación en cuanto a los parafiscales que hoy día se pagan desde las cooperativas? Esto aunado para tener claridad que con el nuevo proyecto de ley los excedentes van a estar grabados a los asociados en los próximos meses. ¿Usted lo ve viable? ¿No lo ve viable? Y me puede hacer esa aclaración, esa entre lo que es la mercantil y un asociado de una sociedad, perdón, un socio de una empresa mercantil y un asociado de una cooperativa en virtud de utilidades y excedentes. Una de las diferencias más importantes entre una cooperativa y una sociedad mercantil es que las cooperativas son asociaciones de personas. La sociedad mercantil es una sociedad de capital, de tal manera que el poder se define de acuerdo con la participación del capital. En la toma de decisiones, los socios mayoritarios pesan más que los socios minoritarios. Incluso es un tema de protección de los derechos de las minorías no suficientemente resuelto en Costa Rica, pero la realidad es que es una sociedad de capital en donde los dividendos y las decisiones se toman sobre la base de la mayoría del capital. Las cooperativas, al ser una asociación de personas y no de capitales, su órgano máximo, que es la Asamblea General, las decisiones se toman por un voto, una persona, independientemente de la participación en el patrimonio que tengan. Eso las diferencia fundamentalmente. Es una estructura democrática en donde cada asociado es un voto para efectos de la Asamblea General de Asociados. Eso las diferencia completamente en cuanto a objetivo y en cuanto a su forma de organización. De ahí se colige además que el objetivo de la sociedad mercantil es el lucro para el capital, mientras que la asociación cooperativa se conforma para resolver temas económicos y sociales comunes de los asociados. Entonces eso marca la diferencia conceptual. Por eso es un error pretender asimilar el modelo mercantil al modelo cooperativo, particularmente para efectos tributarios. El tema de las cargas parafiscales es una ley de la República, la ley de cooperativas y de creación del Infocop, que define esas cargas parafiscales para contribuir a los objetivos del movimiento cooperativo, de las cooperativas como tales, para apoyar a la formación de cooperativas al tenor de la Constitución política que define el fomento cooperativo como una obligación del Estado costarricense, en donde las cooperativas también hacen su participación. Muchas gracias. Diputada Corrales. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto, don Enio y don Omar, tenerlos esta tarde por acá. Para don Omar, quisiera hacerle la siguiente pregunta. En la discusión de este proyecto se ha querido justificar el gravar a las cooperativas que crecen y que son exitosas porque generan actividades con terceros no asociados, y han querido justificar vendiendo la imagen de que se convierten en una empresa mercantil. Claramente Copelesca ha sido una empresa exitosa, una cooperativa exitosa que viene a generar desarrollo en toda la zona rural y en toda la zona norte como tal. ¿Cómo podemos justificar que se sigue manteniendo como una cooperativa de economía social y no se está convirtiendo en una empresa mercantil como tal, a pesar de que ha venido a realizar actividades con terceros? Y a don Enio me gustaría si nos puede explicar un poco
¿cómo podemos nosotros tener clara la diferencia de todos los tipos de cooperativas que existen y entender que no podemos encasillarlas a las de electrificación, a las de autogestión, etcétera, en un mismo proyecto o en una misma escala, para así poder tener la diferenciación? Gracias. En el caso de, bueno, muchas gracias. En el caso de Copelesca, es una cooperativa exitosa. Recordemos que brindamos el servicio de electricidad. El servicio de electricidad se brinda al costo de acuerdo a las tarifas que fija la ARECEP, y también se asegura por medio de la tarifa mantener el equilibrio financiero. Lo que la ARECEP comúnmente hace con el tema de la electricidad es que le da un rédito para desarrollo, y ese rédito para desarrollo, que en este caso se vendría a convertir en excedente, lo que hacen las cooperativas de electrificación, no solo Copelesca, es capitalizarlos, registrarlos, como bien lo decía don Enio, en la cuenta de cada asociado y reinvertirlos para el buen mantenimiento de la red. En el caso de Infocomunicaciones, es una actividad en competencia, por lo tanto no se puede lucrar, ni es el ánimo de la cooperativa lucrar, y en el caso de los almacenes de la cooperativa también. Y un tema importante reseñar en el caso de las cooperativas de electrificación rural, entre ellas Copelesca, es que nosotros transamos únicamente con asociados. Diputada Corrales, permítame la confianza de rendirle homenaje a don William Corrales, con quien compartimos en el gabinete en la administración Monge. Diputada, un gusto verla usted en esa silla. Me hace usted preguntas complejas que quiero contestar de la forma más clara y simple, a ver si lo logro abordar. En primer lugar, hay un concepto general que abarca a todas las cooperativas, que es el hecho de ser asociaciones de personas para desarrollar o resolver una necesidad específica mediante una actividad productiva, ya sea la producción de un bien o de un servicio. Eso es genérico a todas las cooperativas. Y hay dos modelos básicos: el modelo autogestionario de una de estas cooperativas, yo soy su gerente general, en donde los asociados son los trabajadores de la empresa. Entonces, la asamblea general está constituida por los trabajadores de la empresa, que forman su consejo directivo, quien elige o nombra al gerente general. Esos son los tres órganos. La diferencia con las cooperativas de cogestión es que los trabajadores pueden ser asociados o no de dicha cooperativa y pueden unirse o formarse o conformarse para una variedad de objetivos. Puede ser proveer un servicio, electrificación, puede ser comprar insumos de manera más barata a varios productores pequeños, entonces se unen como cooperativa, logran volumen y entonces pueden resolver problemas de compra de insumos o obtener mejores precios que los que obtendría cada productor pequeño. En el sector agrícola hay muchos ejemplos de ello. De tal manera que sí hay un concepto general de cooperativas y dos modelos básicos, el de cogestión y el de autogestión. Creo que las diferencias sectoriales dan particularidades, pero no cambian la esencia del modelo. Gracias. Por el orden, diputado Late. Gracias, señor presidente. Don Enio, si gusta, me parece muy importante esa última pregunta que plantea la compañera Corrales. Le cedo mi tiempo para que siga su respuesta. Muchas gracias. Entonces creo que lo que define particularidades sectoriales no afecta la esencia, que fue la última frase en la que dije. Una pequeña cooperativa de caficultores que se reúnen para beneficiar el producto y comercializarlo y comprar los insumos,
Ese es el objetivo para el cual se asocia un conjunto de pequeños productores y que ha hecho de Costa Rica, en ese sector en particular, un modelo muy exitoso donde la pequeña producción ha coexistido y competido con gran producción, en el sentido de que las cooperativas han logrado lo que no se ha logrado en otros países, que es la sobrevivencia y progreso económico de los pequeños productores. El sector agropecuario tiene casos muy claros en café, en azúcar. Cantón de San Carlos es un ejemplo del impacto del modelo cooperativo en esa mejor distribución de el ingreso y que a su vez se refleja, según estudios del INCAE, en mejores indicadores de progreso social cuando el cantón se caracteriza por una fuerte presencia de cooperativas, independientemente del modelo. Entonces, creo que intentar hacer diferencias por sector o por tamaño no es una forma de entender el modelo, más bien es confundirse respecto de aspectos específicos de la actividad de esa cooperativa. Copelesca puede entrar en actividades de generación, actividades de distribución, incluso aprovechar su infraestructura de fibra óptica para dar servicios de infocomunicaciones. Eso es muy particular de Copelesca. Yo estoy en Copesa, que es un sector, la única cooperativa en el mundo que da servicios de mantenimiento pesado de aviones, un sector totalmente globalizado, donde la empresa ha sido capaz de competir por 55 años. Con esto lo que quiero decir es que no hay sector que conceptualmente esté excluido del modelo cooperativo. El modelo cooperativo, en mi forma de entenderlo, podría ser eficiente y eficaz en cualquier sector, entendiendo que la naturaleza de la sociedad no es unir capitales, sino unión de personas para resolver un problema común, y en el caso de las autogestionarias, una unión de trabajo. Copesa surge por la quiebra de una transnacional, Sala, y los trabajadores la toman y continúan con la empresa hasta la fecha. Entonces, ese es un caso muy particular, único en el mundo, no solo único en Costa Rica, único en el mundo. ¿Cómo podríamos entonces proteger a las cooperativas escolares de un proyecto como este o a las cooperativas de menor capacidad de generación? Si no hay distinción, como usted lo está mencionando, más que esas dos clasificaciones. A nivel de concepto, no hay diferencia. El beneficio social, que muy brevemente lo mencioné, don Omar se refirió a él, hace que Costa Rica como Estado decidió apoyar las cooperativas. Hay estados que han tomado la decisión de ser neutrales. ¿Y por qué se decidió apoyar? Por los efectos sociales. Entonces eso quiere decir que se pueden, y hay muchos países europeos que lo han hecho también, se puede dar fomento porque se sabe, ya sean pymes o cooperativas, que las fases iniciales de toda empresa son difíciles y requieren de ciertos instrumentos particulares. Entonces, ese caso de esas cooperativas, que también las hay muy exitosas en educación, Gredos de España, que incluso ya tiene una operación en Costa Rica, siendo una empresa autogestionaria, exitosa en el área de Madrid y ya está en Costa Rica, es precisamente una cooperativa de autogestión en el área de educación. Pero es fundamental que existan instrumentos de apoyo y fomento para las cooperativas. Muchas gracias. Diputado Thompson, hasta por 3 minutos. No, tal vez se me quedó ahí
al mencionar usted el tema de que los excedentes pertenecen a la cooperativa, hablamos también de la posibilidad de que las cooperativas realicen otras actividades que no sean necesariamente las propias de su origen o de su constitución, ¿verdad? En ese caso, pareciera que operaría un esquema distinto, porque ya, digamos, la duda es porque igualmente formarían parte de la misma operación cualquier otra actividad que no sea necesariamente por la que fue creada la cooperativa. Entonces, eso implicaría en criterio suyo la necesidad de establecer esquemas diferidos o diferentes en las contabilidades de la cooperativa que operen distintas operaciones. Hay varias soluciones. Don Enio. Diputado Thompson, hay varias soluciones jurídicas posibles a esa pregunta. Creo que una de las posibles, si me preguntan mi opinión, a mí me tocaría recomendar en el caso de una cooperativa en particular, por ejemplo, hacer una actividad totalmente distinta, incluso incorporar socios distintos. Quizás lo más sano es constituir una sociedad anónima mercantil en donde la cooperativa tenga participación. ¿Cómo funcionaría? Esa tercera empresa tributaría como sociedad anónima, pagaría impuestos de la sociedad, al distribuir excedentes pagaría esos excedentes y pasarían a formar esos excedentes parte del excedente de la cooperativa. O sea, hay varias formas limpias de resolver el problema. Podría también establecerse una nueva cooperativa. En fin, hay muchas opciones de resolver el tema. Sin cambiar la ley actual. O sea, con la legislación actual hay formas de resolver esa tensión o ese posible problema. Muchas gracias. Nada más en el minuto que me queda ahí, don Omar, ustedes han estimado si, digamos, de implementarse el proyecto de ley tal cual está redactado, eso de alguna forma impactaría en la tarifa del servicio que ustedes brindan. Habló de 100.000 servicios. 110.000. A los 110.000, digamos, usuarios. Sí, eso definitivamente. Se le ha vencido el tiempo al diputado Thompson. Voy a cederle mi tiempo al diputado Carranza y después sigue la diputada Niño y ahí le regalo tiempo. Okay. Vamos a ver, es que tenemos bastante que sacar ahora. Diputado Carranza. Me dio 2 minutos, 1 minuto para que conteste, me da otro minuto para cerrar yo. Muy rápidamente, efectivamente, dentro de lo que expuse, al ser un servicio del costo y al tener que gravar los intereses, ese capital hay que irlo a conseguir, y al conseguirlo eso tiene un costo de capital que implica pago de principal y pago de intereses, y eso se recarga en la tarifa para poder mantener el mismo nivel de servicio de calidad que se le brinda, que se brinda en el servicio. Evidentemente, eso es una distorsión porque hace que tengamos un servicio más caro en las zonas donde nosotros estamos en comparación con las empresas públicas que no tienen ese gravamen. Gracias. Sí, nada más, porque esto nos ha permitido, creo que a todos y a todas, ir conociendo un poco más sobre el modelo cooperativo, y este tipo de sesiones nos ayuda a entender. Hacíamos un ejercicio para sumar, en el caso de Copelesca, si se distribuyeran los excedentes, 2.500 colones a cada asociado, si se distribuyera en el último periodo. Si pensáramos que un año le fue muy bien y tuvo 5.000 millones de colones en excedente, le tocarían 55.000 colones a cada asociado. Entonces, para ir entendiendo, porque esto nos ha permitido conocer un poco más el modelo cooperativo, y creo que en las próximas sesiones vamos a ir avanzando más para aprender un poco, y quería destacar ese detalle. Gracias, diputado Carranza. La diputada Niño, hasta por 2 minutos.
Muchas gracias. De manera general, siguiendo la línea del diputado Carranza, porque eso es importante que quede claro, que lo que se estaría grabando es los excedentes de cada asociado, y en la mayoría de estas cooperativas, en el caso específico, en algunas son 2.500 colones, en otros 60.000, en otros 70.000, pero o sucesivamente, pero los rangos no son tan grandes mensualmente. Específicamente yo quisiera que me aclare un poquito más, don Omar, porque hoy en día son 4 instituciones, por decirlo así, que ofrecen servicios eléctricos, de los cuales están exonerados hoy de renta, y con el plan fiscal depende del consumo kilowatt hora, estamos exonerados ciertos costarricenses, el 80% de la población que no consume más de cierta cantidad de kilowatt hora. Ahora, de gravarse a las eléctricas, aquí no habría, quiero que me aclare eso, no habría distinción, sería al que recibe el servicio, que estaría teniendo un costo adicional para poder compensar ese impuesto adicional como doble imposición o como se vaya a ver. Entonces le estaría aumentando a todas estas personas que reciben el servicio su tarifa mensual, indiferentemente del consumo, así consuma menos de que permite estar exonerado hoy con el nuevo plan, el nuevo proyecto fiscal. Bajo esta premisa, entonces, lo que usted nos aclaró con esta presentación, que todos estarían aumentando su consumo de electricidad. Quisiera que me aclare eso. Lo importante es tener en cuenta que el servicio público es un servicio al costo. Entonces, si usted aumenta los costos, de algún lado tiene que salir. No es que el impuesto se le traslada al asociado. No, lo que se le traslada es el costo que implica ir a conseguir ese capital para darle el mantenimiento y para darle la operación que requieren las redes para darle el buen servicio. Entonces, si usted le quita a Copelesca 500 millones o 300 millones, eso tendrá que irlo a conseguir. Eso implica pagar intereses y pagar principal, y eso es lo que se le va a recargar independientemente de quién sea en el costo de la tarifa. Muchas gracias. Este ha sido la comparecencia que ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa recientemente hizo tanto el gerente general de Copelesca, don Omar Miranda, como el gerente general de Copesa, Enio Rodríguez. También ha asistido gerentes de otras cooperativas ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa con el propósito de que los diputados entiendan por qué es que no deben gravar con más impuestos a las cooperativas. También han ido otros que han defendido tesis contrarias. También ha asistido la ARECEP, que en este caso la ARECEP ha dicho claramente que de aprobarse más impuestos al sector cooperativo afectaría a las cooperativas de electrificación rural, porque a estas se les aplicaría un impuesto, lo cual esto tendría implicaciones posiblemente incluso hasta en la tarifa eléctrica. Pero otras que también ofrecen servicio eléctrico, que son estatales, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y también el Instituto Costarricense de Electricidad ICE, ellas son empresas del Estado, tienen una ley especial que las exime de este pago, que sí lo harían las cooperativas de electrificación rural. Otras empresas que tampoco pagarían impuestos serían las empresas de servicios públicos de Heredia y las empresas de servicios públicos de Cartago, que también quedarían eximidas. Solo se grabaría a las empresas de electrificación rural, porque además son cooperativas y estas prestan servicio en todo el país en las zonas más alejadas, lo cual sería una desventaja indudablemente para el sector cooperativo eléctrico. Y además que también incidiría en otras cooperativas que prestan un bien social a nivel nacional, principalmente zonas muy rurales, que indudablemente marcan la diferencia en territorios donde hay cooperativas, que se genera más desarrollo, y en otras donde no hay cooperativas, que el crecimiento económico es mucho más lento. Esperamos que la Asamblea Legislativa reflexione sobre el aporte del movimiento cooperativo al país, y también que reflexione la diputada sancarleña María Solís de no impulsar iniciativas que afecten a un movimiento social como es el movimiento cooperativo, que sí genera desarrollo económico y social para Costa Rica. Muchas gracias por habernos acompañado en este tertulia de noche. Recordarles que este programa son los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Los esperamos la próxima semana. Que la pasen bien.